Buen día, tutor y compañeros. A continuación realizaré eh, el video de la fase 1 de diseño de base de datos. Iniciaré con mi presentación personal. Mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Díaz Guzmán, tengo 24 años de edad, soy del municipio del Espinal, Tolima. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá en compañía de mi hermana. Me encuentro estudiando ingeniería de sistemas, laboro como niñera y en mis tiempos libres me encanta compartir tiempo con mi familia. Y por el momento no me encuentro laborando con las TIC. Iniciaré hablando sobre la evolución histórica de las bases de datos. Iniciaré por 1960, donde ocurrió la aparición de los primeros sistemas de gestión de base de datos. También se desarrollaron modelos de datos jerárquicos y de red para almacenar información y emergió también los conceptos de la integridad de los datos y la gestión centralizada de la información. En 1970 se realizó la introducción del modelo relacional por Edgar Codd. Nació y surgió la creación del lenguaje de consultas SQL. También se desarrolló la normalización de datos y la teoría relacional. Y se creó el sistema de gestión de datos relacionados como System-R y Oracle. En 1980 se establecieron los estándares ANSI para SQL. También surge el auge de la popularidad de los sistemas de base de datos relacionales. Se desarrollaron también las técnicas de optimización de consultas y de almacenamiento en los discos. También empezaron a emplear las bases de datos para las aplicaciones empresariales y de misión crítica. En 1990 nace la explosión del Internet, donde surge la necesidad de manejar datos no estructurados. También surgen las bases de datos NoSQL para abordar dicha demanda. Se realizaron desarrollos de sistemas de base de datos distribuidas para controlar y tolerar los fallos que se presentaban en ellas. También se empezó a realizar un mayor enfoque en la accesibilidad y la disponibilidad de los datos. En el año 2000 se popularizó los sistemas de base de datos en la nube y con ello pues aumentó el interés en el análisis del Big Data y la analítica avanzada. También empezó a desarrollarse la tecnología Hadoop y Spark para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y en ello se aplicaron las bases de datos en entornos móviles y Internet de las cosas. En el 2010 se realizó un énfasis en la seguridad y la privacidad de los datos debido a las regularizaciones como GDPR. Empezó también a surgir un auge en las bases de datos especializadas en el análisis en tiempo real y procesamientos de eventos. Se continuó con una evolución de los sistemas de base de datos distribuidas y descentralizadas. También se realizó una integración de la tecnología de inteligencia artificial y de aprendizaje automático en los SGBD. En el 2020 hubo un avance hacia la base de datos autónomas y auto-optimizadas. También hubo una mayor atención a la sostenibilidad y eficiencia energética en los centros de datos. Se continuó con el desarrollo de las tecnologías para el procesamiento de datos en tiempo real y analítica predictiva. Los conceptos que yo seleccioné fue el lenguaje de la consulta estructurada SQL,
Bueno, esto es un lenguaje de programación que se diseñó para administrar y manipular los datos relacionales. Los usuarios pueden realizar diversas operaciones como consultas de datos, insertar nuevos registros, actualizar información existente, eliminar datos y demás cosas. Es ampliamente utilizado para la gestión de base de datos y es fundamental para el desarrollo y el mantenimiento del sistema de la información. Otro concepto que seleccioné fue el análisis de la Big Data, el cual es un proceso de examinar conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos, conocidos como Big Data, para descubrir patrones, tendencias correlacionales u otros conocimientos útiles que pueden ayudar para poder tomar una decisión. El objetivo del análisis del Big Data es extraer información valiosa y significativa de grandes volúmenes de datos que de uno u otro modo serían eficientes o imposibles de analizar con métodos tradicionales. Y el otro concepto que seleccioné fue la analítica avanzada, el cual es un campo de la ciencia de datos que se centra en el uso de las técnicas y herramientas más sofisticadas para realizar conjuntos de datos complejos y grandes. Este enfoque va más allá de las tecnologías tradicionales de análisis de datos y se basa en métodos como aprendizajes automáticos, la inteligencia artificial, la minería de datos y el análisis predictivo y la optimización. A continuación hablaré sobre las tendencias, la cual escogí base de datos autónoma, bases de datos en las nubes e integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Iniciaré por la base de datos autónomas, las cuales estas bases de datos pueden autoajustarse y auto-optimizarse y asegurarse, reduciendo la carga de trabajos para administradores de bases de datos y mejorar con esto la eficiencia operativa. Después hablaré sobre la integración de la inteligencia artificial y aprendizaje automático, las cuales las tecnologías IA y ML se están integrando en los sistemas de gestión de base de datos para mejorar el rendimiento y la seguridad, y con ello la capacidad predictiva, lo cual permite la detección proactiva de anomalías y con ello poder optimizar la automática, la automatización de consultas y la personalización de la expectativa en los usuarios. Y la base de datos en las nubes. El uso de la base de datos en las nubes continúa en aumento debido a su escalabilidad, la flexibilidad y la facilidad de administración. Como hay plataformas que lo utilizan como Amazon Web Service, Google Cloud Platform y Microsoft Azure, lo cual ofrece una amplia gama de servicios de base de datos, gestionando que van desde la SQL relacionado hasta la base de datos NoSQL y bases de datos en memoria. A continuación, daré unos pequeños ejemplos donde se utilizan bases de datos, como es la banca y finanza, los cuales son bancos o otras instituciones financieras, los cuales utilizan estas bases de datos para almacenar información sobre transacciones, cuentas de clientes, historias crediticias y gestiones de riesgo. También nos encontramos como el comercio electrónico, las cuales las plataformas de comercio electrónico como Amazon, eBay y Alibaba gestionan enormes bases de datos de productos, pedidos, clientes, preferencias de compras para poder proporcionar una experiencia de compra personalizada y eficiente. Salud y ciencias de la salud.
como lo son los hospitales, las clínicas y organizaciones de atención médicas, los cuales utilizan bases de datos para almacenar registros de los pacientes, historias clínicas, resultados de pruebas o datos en investigaciones clínicas. Las telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones utilizan bases de datos para gestionar la información sobre suscriptores, planes de servicios, facturaciones o redes de comunicaciones. Transporte y logística. Las empresas de transporte y logística utilizan bases de datos para gestionar inventarios, rutas de envío, seguimientos de mercancías y planificaciones de cadena de suministros. Los medios de comunicación y entretenimiento. Las empresas de medios de comunicación y entretenimiento utilizan las bases de datos para gestionar contenido digital, audiencias, publicidad, recomendaciones y contenido. Bueno, estos son algunos de los ejemplos cómo se utilizan las bases de datos en una variedad de industrias y sectores, los cuales su información es fundamental para la gestión eficiente de la información y el soporte de numerosos procesos y operaciones comerciales y sociales. Bueno, mi conclusión es, la línea de tiempo del diseño de base de datos refleja la evolución constante de las tecnologías y las tendencias en la gestión de datos. Desde sus inicios hasta la actualidad hemos sido testigos de un proceso significativo en la capacidad de almacenamiento, la velocidad de procesamientos y la diversidad de datos de la base de datos que se pueden manejar. Las tendencias actuales debemos tenerlas en cuenta, que es fundamental adaptarse a estas tendencias y aprovecharlas al máximo. Las capacidades de las bases de datos para impulsar las innovaciones, las eficiencias, la operatividad, la toma de decisiones es fundamental en los datos. En últimas instancias, el diseño electivo de la base de datos es clave para garantizar. Bueno, para garantizar, y tenemos que tener en cuenta que la base de datos nos brinda un amplio manejo de ellas y con ellos pues mantener actualizadas con dichas aplicaciones pues podemos sacarle muchísima productividad y muchísimo beneficios y demás cosas a ellas. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen día.